7 de la mañana con 36 minutos ya, 7 con 36 minutos, en Punto Noticias a través de Radio Pichincha. Tenemos el agrado de saludar ya con Jacobo García, analista político que se encuentra con nosotros vía telemática. ¿Cómo está, Jacobo? Buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. El presidente de la República finalmente ayer hizo este anuncio a través de cadena nacional, un recurso que dijo que no lo iba a utilizar, pero finalmente lo ha utilizado ya para suavizar el impacto que esta reforma va a tener entre los ecuatorianos. Hay un cambio en el discurso. Inicialmente se decía por parte de sus propios voceros que esta reforma tributaria iba a afectar a las personas que ganaban desde $1,000. Ahora ya se hace un anuncio diferente que es sobre los $2,000 o desde $2,000. Se anuncia además un impuesto al patrimonio, este sí excepcional. No está claro si este cambio tributario para el sector de la clase media va a ser también excepcional, va a ser por 1 año, 2 años, no está claro eso. Pero ¿cómo evalúa usted este discurso? Por un lado, yo no sé si va a tener el apoyo, tomando en cuenta que se topa un sector pudiente de la sociedad que antes no era siquiera mencionado. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, me escuchan bien, ¿verdad? Te escuchamos. Sí, perfectamente. Bueno, buenos días, querida Licenia, querido Alexis y querida audiencia de Radio Pichincha. Bueno, a ver, el primer punto creo que hay que diferenciar o hay que delimitar lo que es el mensaje en sí, la comunicación del mensaje presidencial, del anuncio de las medidas, es decir, del contenido, el pack, el contenido racional de las medidas, numérico, analítico y demás. Y luego el otro tema que es el plan de desarrollo, ¿no? El plan general de esto que llaman creando oportunidades. Digo esto porque si mezclamos las cosas, puede ser que lleguemos a conclusiones un tanto confusas. Entonces yo quería empezar por aquí porque siento, no lo digo por ustedes, pero siento que en cierta conversación que he podido analizar, siento que se están mezclando las cosas, ¿no? En el mensaje presidencial en sí, comenzando por ahí por tu pregunta, Licenia, a ver, yo destacaría que creo que hay una comunicación predominantemente positiva del presidente. Y esto quiere decir una comunicación que refuerza, que trata de reforzar la autoridad a partir de un hito de gestión y donde trata de conectarse con un estado de ánimo que a futuro, digamos, es positivo en la ciudadanía. Esto ya lo hemos hablado varias veces, cómo la vacunación ha permitido que la ciudadanía tenga unas expectativas de mejora en el futuro de sus vidas, de la economía, etcétera. Entonces, el primer hecho que quiero señalar es este. Hay una comunicación predominantemente positiva, no ha habido esta construcción, este señalamiento permanente de adversarios, ¿verdad? Esta estigmatización. Fíjense que hemos vuelto un poco en los términos al ecuador del encuentro, en la parte final, cuando se anuncian las medidas, y se vuelve a decir que había la mano tendida para el diálogo, para los grupos, para que la propia Asamblea sea partícipe de este plan. Yo quiero empezar por aquí porque esto, claro, esto es una diferencia no solo con los 4 años de Moreno, muy marcada, sino también con algunas fases de algunos mensajes anteriores del presidente, ¿no? Y en segundo lugar, ¿qué te diría yo? Bueno, creo que es un mensaje muy típico de lo que llamamos la secuencia motivada, es decir, primero captas la atención con este granito que es la vacunación, ¿no? Es decir, comienza por la vacunación, comienza por este granito nacional que trata de unir, ¿verdad? Trata de, a partir de ahí, generar la credibilidad para lo que viene después en su mensaje y a partir de ahí enfocar dónde está el problema y cuál es la solución según su punto de vista, ¿no? Para finalmente motivar a todos los actores a sumarse a esta solución. Y aquí es donde está tal vez el problema, no solo durante el mensaje, sino a futuro. Pero yo quería comenzar por aquí. Comunicación positiva, comunicación que trata de reforzar su autoridad, que esto también es un cambio respecto a la época tiktokera, respecto al anuncio de que no iba a haber cadenas nacionales. Y, insisto, es un clásico mensaje de secuencia motivada, donde por lo menos no hemos escuchado que todo es culpa de quien ya sabemos, que ya de por sí también es otro logro, ¿no? Y ahora si quieren pues seguimos profundizando ahí los temas. ¿Qué tal? ¿Cómo vas, Jacobo? Gusto saludarte. Veo que no optaste por la camiseta de Putin.
Ah, No, oye, había que lavarla ya. oye, a ver, coincido totalmente con lo que el arranque que haces. Yo en el segmento de la opinión partía también de ese hecho que la primera parte, el primer tramo, la introducción del presidente fue en un tono empático, fue en un tono positivo. Pero ahí a mí me parece que lo hace estratégicamente porque tiene que empezar también a amortiguar el impacto de lo que vamos a conocer hoy en la tarde, ¿no? Creo que es una jugada estratégica, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. También creo que es lo que le favorece. Es decir, a ver, si tiene unas cifras altas, ¿verdad? Unas cifras basadas principalmente en la vacunación. Si Siete la de cada 10 vacunación, ecuatorianos están con el gobierno, dijo. claro, exactamente. Entonces, ahí es donde está lo estratégico que tú mencionas. Él apela a un hecho positivo, que es la vacunación, que ha generado confianza o credibilidad en su palabra o en sus atributos, y que ha generado en la población unas expectativas. Entonces, este es el tono predominante, es un tono estratégico, más allá de lo que se viene después, que viene el conflicto, viene la política y viene otras cosas. Creo que es el tono del mensaje para captar a la audiencia, es decir, comenzando por ese hito, por lo positivo, apelando a la credibilidad, al argumento de autoridad, eh, y poco más, para dar una especie de rumbo a la ciudadanía, que yo lo resumo, yo creo que lo que hay, mira, y lo dijo así, ¿no? Lo dijo, o si no lo dijo así, lo digo yo. Yo creo que lo fundamental es el empleo como el derecho fundamental de los ecuatorianos. Es decir, sí, el derecho al empleo como un bien superior y como el anclaje de cualquier recuperación que venga después de la vacunación. Es decir, le va a apostar todo a eso, tanto en la política como en el discurso, y todo lo que anunció, reformas tributarias, reformas laborales, inversión y todo lo que ustedes quieran, va anclado al derecho al empleo como bien superior y apelando al 70% de población que a día de hoy no tiene un empleo formal o que está en el subempleo y todo esto. Entonces, luego ya viene la discusión, los problemas, que si esto es coherente con su plan de desarrollo o la campaña, que si en la asamblea esto se aprobará o no. Pero yo quería empezar, Alexis y Lisenia, delimitando aquí el mensaje, la escenografía, el mensaje, el tono, porque creo que por aquí empieza, ¿no? Lo que vimos ayer. Jacobo, y este llamado a los legisladores a apoyar este plan de reactivación un poco ya antecediéndose a lo que va a ser la entrega de este proyecto para preparar el camino en la Asamblea Nacional y este llamado también a las diferentes organizaciones sociales, dijo, a los que de forma pacífica pueden aportar, pueden analizar y a los sindicalistas también hace un llamado a que la revisen, a que tomen en cuenta esta propuesta. Según él, los trabajadores van a tener la libertad de escoger el sistema laboral en el que van a poder estar regulados, pero en la práctica todos sabemos que esa libertad no es posible. ¿Cómo analizar esta parte de él en la que convoca a estos diferentes sectores a revisar su propuesta? Sí, a ver, creo que aquí hace otra cosa inteligente, Lasso, ¿no? Porque él es como que te pone un axioma en la mesa que es difícilmente refutable y a partir del cual construye su propuesta, ¿no? Y construye su propuesta en la que inserta el resto de actores y con la que contrasta con el resto de actores. Me explico mejor. ¿A qué axioma me refiero? Él básicamente lo que nos dice es, si a día de hoy hay casi un 70% de ciudadanos que no tienen un empleo formal, un empleo con condiciones adecuadas, con derechos adquiridos, lo que él, la tesitura que nos pone es, ¿qué es mejor? Tratar de amoldar un nuevo código o flexibilizar eso para que esa gente tenga algo mejor de lo que tiene hoy o quedarnos en el inmovilismo que proponen algunos que solo hablan desde los derechos o los privilegios, entre comillas, adquiridos por el 30% que tiene empleo formal. Esto, insisto, no estoy diciendo que está bien o mal, que estoy de acuerdo o desacuerdo, sino que creo que es un axioma inteligente que pone Lasso sobre la mesa, porque a partir de aquí construye la necesidad. Es decir, el problema mayoritario en la población es el desempleo y a partir de ahí él construye la solución que es, bueno, mantengamos los derechos sociales de los que están en el empleo formal y hagamos algo para incorporar a esa gran masa. ¿Cuál es el problema? Tú lo has señalado. Luego ya si somos técnicos y económicos,
sabemos que va a haber unas disparidades, unas dualidades, unos despidos donde gente del antiguo código lo meterán al nuevo, habrá precarización, habrá otra serie de cosas que aquí es donde se viene la disputa, insisto, aquí es donde luego las fuerzas políticas pues tendrán que señalar cada una de ellas qué es lo que se viene y bueno, y convencer a la población. Pero insisto, yo creo que el contraste fundamental que marca Lasso al decir esto es solo hay un rumbo para la recuperación que es este, y quien esté en contra pues es inmovilista o quiere el caos o no quiere ayudar al gobierno a resolver un problema heredado de décadas anteriores, ¿no? Así lo interpretaría yo, colegas. Coincido, y también, mira tú, es algo que lo citaba yo en la opinión. Tener dos códigos laborales, dos leyes que rijan sobre la misma materia, lo que va a hacer es va a generar esos desequilibrios, ¿no? No sé cuánto va a aportar eso a construir un país en unidad, pero bueno. A ver, esto también sucede, Jacobo, el anuncio de ayer, el envío de la propuesta de ley el día de hoy, sucede días previos a la reunión del gobierno nacional con la CONAIE. Eso, en cambio, sí me parece que es un error estratégico, porque a esa cita la CONAIE ya va a ir, digamos, de alguna manera con la cancha marcada, y vas a ver con qué propuestas le vas a llegar a plantear al gobierno al momento de conversar. Entonces, ¿qué te parece a ti también el no haber anticipado el diálogo con la CONAIE y esperar a que eso suceda después del envío de la ley? Bueno, sí, yo es que creo que el gobierno, ha tratado de ganar tiempo para ir creando una cancha más o menos favorable en la que, digamos, pueda abordar este tema del diálogo con la CONAIE. Siempre va a tratar de mostrarse como, insisto, esto viene de la campaña y esto fue una continuación al principio del gobierno con este tema del encuentro, el diálogo y lo que ya sabemos. Y esto es fácil mostrarlo, más allá luego de la realidad. Tú puedes convocar a un diálogo y decir luego que el diálogo fracasó, que no hubo voluntad, pero creo que aquí el gobierno creo que lo ha hecho bien, tanto el mensaje presidencial como este llamado al diálogo, al menos va con la cancha marcada. Han puesto un rumbo en la mesa. Además, ojo, anunciaron ayer que no habrá subida, digamos, al IVA, que ya no iba eso del impuesto a los que ganan 1.000, sino a partir de los que ganan 2.000. Es decir, al haber anunciado esta especie de gradualismo o mixtura en reformas, no podemos decir que hay un plan neoliberal ortodoxo al 100%, porque no creo que sea correcto. Creo que con esto ganan también un poco, tratan de ocupar ese espacio del centro, ese espacio de la moderación, y de esta forma, cuando incorporas al diálogo a cualquier actor, te puedes mostrar como el que está defendiendo el bien general y mayoritario, y de esta forma, si el diálogo no llega a buenas conclusiones, vas a encajar al otro en esa minoría radical que se opone a lo que en teoría es un bien común y mayoritario. Entonces, insisto, me parece inteligente lo que ha hecho el gobierno, pero ya más allá de la CONAIE, más allá del subsidio a lo de la gasolina, hay una serie de problemas y hay una serie de dudas sobre que dé resultado su plan económico, que esto es lo que con el pasar del tiempo nos dirá en qué termina esto, si va a tener buenos resultados o no, y ahí es donde veremos también el movimiento de actores. Pero bueno, a día de hoy, por lo menos, hemos visto rumbo, hemos visto liderazgo, más allá de todos los cuestionamientos que hay sobre el propio plan de desarrollo, que yo tengo muchos, y sobre las propias medidas, ¿no? Jacobo, en todo caso, en conclusión, el gobierno, o en este caso el presidente de la República, se anota un punto al haber anunciado de la forma como lo hizo este discurso, porque al haber incluido el mismo hecho de topar a las personas que tienen patrimonio sobre $500, es, digamos, bien visto por un sector de la población. Se anota un punto en la opinión pública, trata de hacer que esta reforma sea bien vista en la opinión pública mientras no se conozca, obviamente, pormenorizadamente el contenido de la misma. Y esto le va a dar, pues, un margen, digamos, de buen resultado hasta que el proyecto se difunda. ¿Es así? Sí, creo que han suavizado mucho el riesgo de crear este encuadre del paquetazo, ¿no? Es decir, como lo que vivimos en octubre. En octubre
se creó una percepción mayoritaria de paquetazo porque se anunció una serie de medidas, ¿no?, donde la gente percibió que se le estaba metiendo la mano al bolsillo de los ciudadanos mientras se estaba perdonando a los que más tenían recursos en la sociedad. Lo que han hecho discursivamente y con alguna propuesta mejorada y tal, creo que es minimizar ese riesgo porque además tienen prendida la mecha en el tema del subsidio a los combustibles, ¿no? Entonces no se podían permitir más percepción de paquetazo. Entonces, creo que inteligentemente pues han hecho una mixtura con esto de vamos a pasar, vamos a hacer que los que más ganaron en la pandemia más paguen, vamos a poner esto, el impuesto al patrimonio, que por más que la gente pues no entienda mucho en qué consiste esto, te da la imagen de, bueno, le está pidiendo un esfuerzo a los ricos también, ¿no? Esto de los que ganan más de $2.000, que debe ser hoy en día el 3-4% de la población. Entonces, hay una cierta sensación de balanza, como de justicia, ¿no? Redistributiva. Insisto, hablo de percepción, no estoy hablando de un análisis técnico, pero si vamos al análisis técnico, creo que en lo tributario sí hay una especie de búsqueda de balance, de mixtura, y para mí la disputa pues va a estar sobre todo a futuro en el tema laboral, es decir, en si esto va a significar retroceso de derechos o no, si va a significar que solo le van a apostar a un desarrollo basado en creación de empleo de mala calidad y de cualquier forma, y vuelvo a insistir en lo que siempre hemos hablado con ustedes, colegas, sociedad del COVID. Aquí el problema ya no es solo no tener empleo, el problema es salud mental, el problema es servicios sociales malos, el problema es que la gente tarda 1 hora y media en sacar un pasaporte, el problema es que no hay instituciones fuertes para sostener la confianza que decía ayer el presidente. Entonces, apostarle todo a una reforma laboral para crear empleo en un país con tantos problemas, pues hombre, yo tengo mis dudas de que esto sea la receta mágica, pero bueno. Coincido que el tema laboral va a ser el transversal en la discusión a partir de la entrega del proyecto de ley el día de hoy. Yo quisiera abordar dos temas que tienen que ver con la correlación de fuerzas, cómo está el mapa político del Ecuador y algo que ha pasado en las últimas horas, Jacobo, en realidad en los últimos días. Me parece que la diferencia o las diferencias políticas entre Guillermo Lasso y Jaime Nebot se van profundizando todavía más. Ya vemos que hoy, por ejemplo, Fiscalía entra en el juego. Han allanado han allanado el inmueble de JJ Franco, que tengo entendido es una persona muy cercana al abogado Jaime Nebot. Esto ocurre un día después de que Nebot, al segundo de que Lasso hiciera el anuncio de las medidas al país en una entrevista en un canal incautado, manejado por el Estado, nuevamente fuera crítico con el gobierno de Lasso. Nebot habló en la convención de los 70 años del PSC el pasado fin de semana. Entonces se va complicando la relación Lasso-Nebot. Creo que ahí ya se va volviendo incluso hasta irreconciliable esa relación. Lo dijo aquí Henry Kronfle hace unos días atrás. Y ha hecho eso que el PSC diga no vamos a votar ni por la proforma, no vamos a votar por más impuestos, no vamos a votar por el proyecto de ley económico urgente. Está UNES, está Pachacutic, está la Izquierda Democrática. ¿Cuál es el músculo político que tiene el gobierno de Lasso para enfrentar esta coyuntura a futuro a partir de la entrega del proyecto de ley hoy, Jacobo? Y quisiera que lo ates con la consulta popular. Siendo así, ¿qué es lo que le queda? ¿Cuál es el camino que le queda para tener gobernabilidad a Guillermo Lasso? Sí, aquí es donde creo que está lo complicado. Es decir, una cosa es su mensaje presidencial. Yo por eso decía, quería comenzar por ahí, ¿no? Una cosa es su mensaje presidencial, una cosa es que el mensaje, bueno, pues podemos decir que tiene un tono positivo, que más o menos se engancha con las expectativas y con el ánimo social y demás. Pero creo que el panorama que viene ahora va a ser muy complicado. Es decir, va a ser muy complicado de trasladar ese mensaje presidencial y ese plan o supuesto plan de desarrollo, que yo no sé si eso se puede llamar plan de desarrollo, eso trasladarlo a la Asamblea, ser interiorizado, ser aplicado por diferentes fuerzas a la del gobierno, creo que va a ser bastante complicado. Y aquí es donde viene el conflicto y claro, aquí es donde viene el gran pulso, es decir, el gobierno ya lo dejó claro ayer. Quien se oponga a este gran o a estos grandes objetivos nacionales
pues va a ser tachado de inmovilista, de bloqueo, de que no quiere, de que no busca el beneficio y el interés general. Y aquí es donde se abriría la puerta a una posible consulta popular, que creo que es algo que está puesto en la mesa y no hay que, y bueno, no hay que olvidarlo, ¿no? Que eso está ahí. Creo que van a tratar primero de, decía yo el otro día, jugar un poco al palo y la zanahoria, ¿no? Es decir, lo del palo acabas de verlo, allanamiento a no sé quién, y la zanahoria, pues lo irás viendo cuando ves que en determinadas instituciones se abren cuotas para ciertos partidos, para ciertos legisladores, para que se unan a esa mayoría móvil de gobernabilidad. Van a tratar de jugar un poco así, a ver hasta dónde llega eso, y si la cosa se pone fea, si llega ese bloqueo más generalizado, pues irán a la vía plebiscitaria. Y aquí creo que tienen que medir muy bien no solo el gobierno, sino los actores de la oposición, cuáles son las cifras, los apoyos y la correlación de fuerzas. En el caso del PSC, y termino esta idea, bueno, a ver, Nebot, que es muy inteligente, obviamente, él lo que hace, y me parece muy, muy inteligente, insisto, él ayer vi la entrevista con Vera y creo que su posicionamiento de oposición al gobierno o de crítica, vamos a decirlo así, viene por doble lado, es decir, por el lado de demasiado impuesto, no hay todavía una vía para reducir ese estado obeso, no hay esa vía para la reactivación económica, es decir, acoge ese discurso empresarial un poco más liberal a la derecha, que está siendo criticado por los extremos neoliberales al ASO. Yo vi el otro día la entrevista de Alberto Acosta aquí, por poner un ejemplo. Creo que ese sector más duro no está conforme con estas medidas. Entonces, Nebot apela por un lado a eso, pero por el otro lado también apela y recoge el tema de los derechos laborales, los derechos sociales conquistados y sobre todo el tema ancla de Nebot es las promesas de campaña, porque Nebot sabe mejor que nadie que hay promesas que no se van a poder cumplir o van a tardar tiempo. Eso estuvo ausente en el discurso de ayer del presidente. Es como que no hay un relato secuencial de las promesas de campaña con lo que se viene ahora. Ahora parece que es otro nuevo relato. Y por ahí es donde Nebot va a tratar de debilitar, marcando agenda a su favor. Veremos qué pasa, colegas. Yo creo que esto todavía falta tiempo, faltan unos meses más de disputa, de recomposición, de palo y zanahoria. Y veremos dentro de unos meses cómo llega esto, si va a haber condiciones para una consulta o no, o vamos así tirando con cada semana, con mayorías, con aprobación y planificando el país para cada semana entrante. No lo sé. Yo lo que, insisto, cierro mi idea, ayer me faltó en el discurso Estado, me faltó institucionalidad, me faltó reales canales de pacto, encuentro y unidad nacional. Yo creo que sin eso el país va a seguir siendo muy débil y bueno, podemos crear empleo, podemos atraer inversión, pero insisto, un país que ha retrocedido 10 años y que tiene problemas, vive crisis de diferentes magnitudes, creo que lo de ayer pues no va a ser suficiente, honestamente. Pero bueno, les deseo la mayor suerte del mundo al gobierno porque su éxito será el éxito de todos, así que espero que les vaya bien. Jacobo, ¿cuál va a ser el papel de la Asamblea en este caso una vez que reciba este proyecto de ley? Una Asamblea que atraviesa momentos complicados, difíciles en cuanto a imagen y credibilidad, con una gran cantidad de escándalos. ¿Cuál debería ser el papel con una Asamblea debilitada como está y con poca producción legislativa? Bueno, pues creo que como lo que hizo ayer Nebot, cada fuerza política tiene ahora su legitimidad y su obligación, si quieres, de posicionarse ante la agenda que ha marcado el gobierno. Y en base a la ideología o programa de cada una de ellas, empezar a discutir, proponer, contrarreformar lo que venga del gobierno. Yo creo que aquí, insisto, es que también, claro, entre los escándalos, entre la falta de coherencia de ciertas fuerzas, entre que algunas fuerzas le hablan más a su militancia base dura y gente del Twitter que a la propia gente, pues lo que deben hacer es cumplir el rol que tienen los partidos políticos y los asambleístas en la sociedad. Entonces, creo que esto es positivo. Esto es la democracia, finalmente, ¿no? Que haya un sano debate, que haya
si se está en contra de lo que se propone, pues que haya contrapropuestas en la línea de cada uno y que la sociedad empiece a involucrarse en esto. Si no, creo que efectivamente tú lo has dicho, si seguimos con escándalos, si seguimos además, en fin, sin un rumbo dentro de los partidos, dentro de los asambleístas, y con esta falta de coherencia ideológica y demás, pues los que van a perder sobre todo van a ser ellos, no el gobierno. Así que me parece que es el momento de todos de ocupar su lugar dentro del sistema político, dentro de la sociedad, y todos a sumar desde nuestro espacio por el bien del país, creo yo. Tú decías hace un momento, Jacobo, me parece que todavía es temprano y yo también veo de esa forma el escenario actual, creo que todavía es temprano, es decir, el gobierno cumplió hace poco, nada más 100 días, pero siendo tan temprano el gobierno ya te plantea la posibilidad de una consulta y yo quisiera que ahí, digamos, te planteaba hace un rato esa pregunta, pero quisiera que la profundices un poco más, porque a mí no me queda claro los temas, porque soltó dolarización, voy a someter a consulta a la dolarización, y yo soy de los que creo que la mejor forma de poner en riesgo el sistema de la dolarización es sometiéndola a una consulta popular, ¿no? Por un lado. Por otro, no sé qué otros temas puede incluir. Ayer Marcela Guiñaga en este espacio dijo, capaz y mete el tema de la Asamblea Nacional, ¿no? Es una asamblea que está tan desprestigiada, como decía Liceni, entonces los ciudadanos dicen que se vayan a la casa o reducir de 137 a 70 y dividir en 2 cámaras. Podría ser otra posibilidad, pero ¿qué otros temas podría plantear esa consulta popular que yo, y esto quería que tú veas si es que es parte de la estrategia o no, me parece que ese nuevo llamado a los ecuatorianos a las urnas es una suerte también de apuesta del gobierno para tratar de legitimarse, porque una cosa fue la votación de primera vuelta y otra cosa la de segunda vuelta, y obviamente en la de primera es donde se define el mapa político en la Asamblea Nacional. Absolutamente. A ver, es que el problema, Alexis, a ver, yo creo que no se proponen consultas como fin en sí mismo de mecanismo de democracia directa, ¿no? De llamado a ver a qué opina el pueblo, ni tampoco se usan las consultas para, no sé, determinados temas concretos. La consulta se ha convertido últimamente en el país en la vía para desatascar conflictos o bloqueos institucionales, o como tú señalas, para ganar, acumular capital político que cree un nuevo mapa en la correlación de fuerza política, es decir, que le dé a un gobierno mayor legitimidad, mayor capital político. Entonces, el problema es lo que tú señalas. Yo es que no me atrevo a hablar más de la consulta porque no lo sé. Yo tengo la sensación que eso es una carta que está ahí, unas bajo la manga, si es que empieza a haber problemas, bloqueo o lo que sea, con el plan presentado de desarrollo y con la reforma, la ley urgente presentada ayer. Conforme veamos el pulso en estos meses, creo que se irá delineando más si va a haber consulta o no y qué temas habrá ahí o no. En los temas yo te aseguro, Alexis, que habrá los clásicos temas gancho, donde todo el mundo va a votar que sí, para ir generando como ese cuerpo general de la consulta, ¿no? Ese tono general de reafirmación, de darle aprobación o darle legitimidad al gobierno. Y por ahí en medio pues te meterán otras cosas que sirvan para desatascar el conflicto institucional, sea lo del CPCCS, sea lo de la Cámara Baja, Cámara Alta, bicameral o no, que por cierto ahí viene otro problema, porque eso en teoría la Constitución o la Corte Constitucional ya dijo cuál es el procedimiento, ¿no?, para reformar eso. Pero bueno, entonces, ¿qué quiero decir? Que como no creo, yo no creo que haya en ningún gobierno, no solo en este, no hay el interés realmente altruista de hacer que la gente se involucre, hacer estos llamados a la participación, sino que son solamente instrumentos para desatascar conflictos institucionales o para darles más apoyo o capital político, pues creo que todo es moldeable y todo depende. Así que, queridos colegas, yo retomaría la idea de veamos cómo van estos meses, la agenda, los posicionamientos de los actores, de las fuerzas políticas de la Asamblea, y dependiendo de esto veremos si hace falta consulta o no. A lo mejor esto se olvida, como alguna vez se olvidó lo del Mundial de Fútbol y el tren playero, o a lo mejor pues estamos hablando más pronto que tarde del tema de la consulta, porque el propio gobierno puede ir buscando este choque de trenes, ¿no? Así que
veremos. Yo prefiero esperar un poquito para dar una opinión más consolidada. Muy bien, siempre muy interesante conversar con usted, Jacobo. Muchísimas gracias por su tiempo. Nada, un gusto, un caluroso abrazo aquí desde la costa, que veo que están ustedes ahí con chompa. Sí. Y un gusto, como siempre, estar con ustedes. Un saludo a la audiencia. Muchísimas gracias. Gracias, Jacobo. Gracias.